Hola ingeniera y compañeros, mi nombre es Brandon Sandoval y junto con mi grupo les presentaremos el capítulo 5 del COMPES. Este es el Consejo Nacional de Política Económica y Social. En el capítulo 5 se habla de los lineamientos del programa de concesiones de cuarta generación. El- la primera característica a tratar es A. Estructuración eficaz para la aceleración de la inversión en infraestructura. En esta nos habla que la adecuada maduración y el cumplimiento del ciclo de vida de los proyectos de inversión buscan contar con herramientas de decisión basadas en mayores y mejores niveles de estudios de perfectibilidad y factibilidad, estructuración financiera, diseño de ingeniería, etc. Este tema o esta característica se divide en 7 ítems. El primero es el sector privado como socio estratégico en el desarrollo y financiación de proyectos. Las concesiones se han catalogado como contratos que van más allá de la financiación del desarrollo físico de proyectos de infraestructura, por lo que se ha percibido falencias del modelo que implicaron una baja participación de los privados, pero excesivo aplacamiento de los proyectos en recursos públicos. También les hablaré de las implicaciones de la Ley 1508 del 2012 en este ítem. El primero es la retribución con recursos del Estado. Es que en las retribuciones con recursos del Estado se condicionan a la disponibilidad, al nivel de servicio y a los estándares de calidad fijados en el contrato. El segundo es el incentivo a construir con materiales de buena calidad, por cuanto les significará menos recursos invertidos en la etapa de mantenimiento y asegurarse de recibir el máximo posible de retribución. El segundo ítem es proyectos con especificaciones técnicas que promuevan la competitividad. Un adecuado desarrollo de las infraestructuras de transporte basado en algunas especificaciones técnicas mínimas genera accesibilidad, cohesión regional, reducción de tiempos y costos operacionales. En consecuencia, las especificaciones técnicas y los diseños deberán promover la seguridad vial, estar acordes a las condiciones topográficas basándose en criterios técnicos de condiciones de tráfico y análisis de beneficio-costo de las inversiones. Otro de los ítems es lineamientos a tener en cuenta. Mejorar los técnicos del envías. Cuando las condiciones de tráfico y el análisis de costo-beneficio lo ameriten, buscando la optimización del gasto público y la gradualidad de las inversiones acorde a la demanda de transporte. En esta se promueve la innovación y mejores soluciones de ingeniería en estructuraciones basadas en diseños fase 245, dejándole al contratista la posibilidad de optimizar los requerimientos técnicos definitivos del proyecto e impulsar la construcción de variantes por pasos urbanos y como puentes peatonales. Bueno, mi nombre es Ervin Polo y yo les vengo a hablar sobre la renegociación de tramos de concesiones existentes. El incremento de la capacidad de la infraestructura vial es un importante aporte al fortalecimiento de la competitividad del país. Actualmente existen contratos de concesión en ejecución y muchos de ellos ya se encuentran en su etapa de operación. A lo anterior, el Tratado de Libre Comercio impone al país un compromiso de urgente cumplimiento, como es el desarrollo de corredores competitivos que permitan la conexión de centros productivos a los puertos y salidas comerciales. La gestión social y ambiental desde la etapa de la estructuración. Un análisis hecho por la ANI indicó que en el año 2012 se tendrían 273 kilómetros de doble calzada construidos, de los cuales 70 kilómetros no fueron entregados por desfase con respecto al cronograma inicial. Se hizo necesario juntar esfuerzos y promover la creación de equipos interinstitucionales para que se le diera una pronta y rápida solución a los procesos y a los licenciamientos ambientales. Es necesario reconocer a la ANI como tercer interviniente ante las autoridades ambientales para una agilización en la obtención de licencias y permisos en cuanto a los privados. Gestión predial avanzada y enfocada al avance físico de la obra. Los estudios prediales se deben considerar desde la etapa de la estructuración de los proyectos, que acompañado con los lineamientos mencionados, facilitan la disponibilidad de los predios para la construcción y posterior adquisición de las franjas necesarias para la aceleración y el ritmo de ejecución en contratos especiales en la etapa de construcción. Algo importante es que la ANI creará y mantendrá actualizados los avalúos prediales con la contratación de inmobiliarias evaluadoras basadas en criterios de experiencia e idoneidad. Solución de los conflictos de traslado de redes y servidumbres.
Para los nuevos proyectos, una mejor estructuración permite una mejor identificación de redes y posibles traslados de las mismas. Y en la relación de la ANI con el desarrollo del proyecto, se hace necesario definir una estructura de costos y sobrecostos compartidos para este fin. Manejo de riesgos no imputables al contratista. Con el objetivo de mantener el ritmo de ejecución de los contratos, se hace necesario contemplar herramientas contractuales de declaratoria de eventos existentes de responsabilidad por la situación de fuerza mayor o en casos fortuitos derivados del evento en temas ambientales, sociales y prediales, de traslado de redes, entre otros, los cuales serán asumidos por la ANI. Después de realizar un proceso de verificación y certificación, la debida diligencia del privado por parte de la interventoría o quien haga sus voces. La segunda característica del capítulo 5 es B. Procesos de selección que promuevan participación enmarcados en la transparencia. La calidad y o suficiencia de los procesos de estructuración se reflejan en la etapa de selección y adjudicación de los desarrollos del proyecto. Esta característica se divide en dos ítems. El primero es sistema de precalificación y proceso de selección, el cual dice que hay que realizar procesos de precalificación con énfasis en la proporcionalidad de los requisitos habilitantes de los futuros contratistas con el proyecto, con el fin de minimizar controversias y cumplir a cabalidad la normativa actual. El segundo habla de que se establecerán criterios de adjudicación que promuevan la presentación de ofertas económicamente viables para el éxito de la ejecución del proyecto. Gestión contractual enfocada a resultados. Es necesario determinar el plan de obra con base en el cual se adelantarán intervenciones consistentes con la oferta presentada por el privado y su respectivo modelo económico sobre el cual se basó la propuesta, con la ilustración insuficiente de los tiempos de ejecución y fechas de inicio en la operación máxima de cada una de las unidades funcionales. Es necesario definir lineamientos para el manejo y utilización de los rendimientos generados en el patrimonio autónomo de los recursos de la nación del proyecto y financiar obras menores necesarias para el desarrollo de proyectos. Buenos días, mi nombre es César Quintero y voy a continuar con la exposición del capítulo 5 de COMPEX. En este caso es los lineamientos de políticas de riesgo de concesiones viales de cuarta generación. Como primera medida tenemos que saber el concepto de riesgo, que es la probabilidad de observar una desviación, ya sea positiva o negativa en el comportamiento de una variable respecto a los posibles resultados que estemos esperando. Esto quiere decir algo positivo o algo negativo que genere un cambio en toda la matriz de la concesión o genere un cambio en todos los riesgos. Otro lineamiento es entender el concepto de riesgo en el programa de cuarta generación, que en el artículo nos dice que es la probabilidad de ocurrencia y el posible impacto que genere esta actividad o genere este riesgo durante la ejecución del proyecto que afecten los flujos de costos e ingresos. Esto quiere decir que afecta como tal la concesión en su sector económico. Por otra parte, estos riesgos deben ser asignados contractualmente. ¿Esto qué nos quiere decir? Que estos riesgos deben estar asignados a los que mejor tengan capacidad de administrarlos y que mejor tengan la capacidad de gestionar los mecanismos de mitigación, los mecanismos de evitar estos riesgos, de evitar estos procesos, estos malos procesos y estos riesgos que pueden llevar a cabo la culminación de una concesión vial. Por otra parte, los proyectos de asociación pública-privada, de iniciativa pública, sus riesgos tienen que tener en cuenta la normativa vigente actual para las concesiones de cuarta generación y tienen que estar bajo el desarrollo de la modalidad de asociaciones público-privadas en cuanto a la estructuración y ejecución de los proyectos de infraestructura vial del país. ¿Esto qué nos quiere decir? Que se busca adecuar la asignación de todos los riesgos a los que están llevando a la coyuntura y a la coyuntura actual que se presentan en las concesiones. Es decir, se plantea estimular la inversión privada dentro de los diferentes proyectos, que el sector privado ponga de su mano, ponga de su dinero para que se efectúen y se mejoren los proyectos y se mejoren los tiempos de esos proyectos. A continuación podemos ver que la Agencia Nacional de Infraestructura debe contemplar dentro de la matriz de riesgos de todos los proyectos los siguientes aspectos. Podemos observar pues la tabla donde nos efectúa el tipo de riesgo y su especificación.
A continuación, pues voy a hablar sobre el riesgo predial. Como ya habíamos visto en clase, sabemos que este riesgo está relacionado con la necesidad de obtener diferentes predios o zonas para la ejecución del trazado de la vía y de la ejecución de la buena obra. Aquí cabe aclarar que hay algunos, digamos, procesos y pasos que se derivan o se transmiten para las entidades. Digamos, lo que es la gestión, la adquisición predial, estos costos van relacionados a la concesión, al concesionario. Los costos con compensaciones de adquisición predial, estos costos sí de pronto pueden ir deferidos a la ANDI y al fondo de contingencia. Y hay algunos sobrecostos que están asumidos que, digamos, eso sí va dependiendo digamos, al porcentaje del costo. Si, digamos, si está entre el 100 y el 120% del valor, lo asume el concesionario. Si el valor está entre el 120 y el 150, ahí sí, digamos, lo asume el 30% el concesionario y el 70% la autoridad, que en este caso es la ANI. Y si son mayores del 120 al 150, esto sí ya digamos, estos sobrecostos los adquiere la ANI para hacer la adquisición de estos predios para la elaboración o ejecución de la vía. Por otro lado están los riesgos por obligación ambiental. Estos riesgos corresponden a la necesidad de obtención de licencias ambientales o de permisos para la buena ejecución de la obra o el trazado de la vía. Podemos decir que estos riesgos se asocian principalmente en la gestión de permisos y normativas que se encuentren en donde se encuentren la región o la ubicación del proyecto. También se tiene que tener en cuenta los costos por compensaciones socioambientales o socioambientales, que estos sobrecostos pues también van en un porcentaje parecido a los de los riesgos prediales. Unos son asumidos por la entidad, que en ese caso es la ANI, y otros son asumidos por la concesión. También encontramos los riesgos políticos y sociales, que estos riesgos hacen referencia a la imposibilidad de instalación o reubicación o movimientos de las casetas o de los peajes proyectados en el diseño de la concesión. Y también tenemos los riesgos de invasión de derecho de vía, que estos son asumidos por el concesionario. Deberán realizarse medidas de contingencia, digamos, en el trazado de vía, como vigilancia, protección vial, protección de corredores y la autoridad local en donde se encuentre cada proyecto. Hola a todos, mi nombre es Víctor Manotas. Vengo a continuar hablándoles sobre los riesgos generados por iniciativas privadas. Pues, en este caso, los riesgos de redes. Estos hacen alusión a los riesgos por la reubicación de las redes de servicio y su protección, evitando que interfieran o afecten el trazado del proyecto. Las garantías parciales serán evaluadas igualmente que en los riesgos prediales y en los riesgos ambientales. El riesgo de diseño. Este riesgo es generado directamente por la particularidad de cada proyecto. En este caso, en busca de cumplir los diseños planteados, pues en su totalidad serán asumidos por el concesionario, a excepción del caso de que sea una intervención unilateral por la Agencia Nacional de Infraestructura, pues en este caso, o que se generen sobrecostos por trámites de licencias legales o ambientales que lleven a generar cambios directamente sobre el diseño, entonces ya ahí sí serán asumidos directamente por la ANI. El riesgo comercial esto se presenta debido a la gran incertidumbre que hay entre los valores proyectados del TPD por la Agencia Nacional de Infraestructura y que hagan que en algún momento los ingresos reales no sean iguales a los ingresos pactados en el contrato. En ese caso, estos costos serán asumidos directamente por el fondo de contingencia. Hablando sobre los riesgos cambiarios, pues puede generarse en caso de que el concesionario crea necesario utilizar el mercado externo para el financiamiento como tal del proyecto. Entonces, si hay alguna devaluación entre las dos monedas, esto pues genera que haya ganancias o pérdidas y pues esto se tiene que controlar. Las alternativas que hay es el forward, que se refiere a pactar un activo prefijado, que lo más comunes son las monedas, metales e instrumentos de renta fija. En caso de que la ANI considere necesario compartir el riesgo cambiario, pues hay un presupuesto del Producto Interno Bruto que es igual al 0.4%, que equivale a más o menos 3.1 billones.
Este será distribuido entre todos los proyectos, o sea, no es un presupuesto para un único proyecto, sino para todos los proyectos que estén en el momento para la concesión de generación 4. Y en caso de necesitar más, pues se acudirá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que éste realice un análisis sobre la sostenibilidad fiscal por la ejecución de emitir vigencias futuras en dólar, y pues este será presentado directamente al Consejo Nacional Fiscal, quien será el encargado de entregárselo las recomendaciones directamente al COMPES. Los riesgos regulatorios pueden ser riesgos administrativos o por especificaciones que cambien o pues hagan que generen sobrecostos en los materiales o algún tipo de cosas. Pues estas especificaciones son expedidas directamente por la Agencia Nacional de Infraestructura, quien es directamente la que dice que si en el momento del proyecto si es obligatorio su cumplimiento o trabajan con las anteriores. En caso de que los obligue, pues entonces esto generará sobrecosto o pues que haya cambio en el contrato o en la parte administrativa y pues en el trabajo de las tarifas para los peajes. Entonces ahí ya los costos serán directamente asumidos por el fondo de contingencia o por directamente la agencia. Los riesgos tecnológicos sí directamente son responsabilidad del concesionario, debido a que esto se genera por la utilización de los sistemas inteligentes de transporte que ellos mismos quieran utilizar para los recaudos de los peajes. Ya sobre los riesgos sobre costos sobre los túneles, de sobrecostos sobre los túneles, pues estos sí aparecen cuando el presupuestado pues no alcanza para cumplir como tal la construcción del túnel. Entonces en ese caso se evalúan tres garantías que si los costos superan un 10% de más pues a los presupuestados, pues entonces en ese caso ya lo asume directamente el concesionario. Pero si los costos son superiores a ese valor de más y más eso hasta el 40% de más, pues entonces en ese caso serán asumidos por mitades, ya la mitad por la agencia y la mitad por el concesionario. Y en caso de que sean superiores a este valor anterior, pues ya ahí sí serán completamente asumidos por la ANI. Para los de fuerza mayor, pues como todos saben, estos son los que no son culpables de ambas partes, pueden ser fenómenos naturales o algún tipo de situación sociopolítica que genere este problema, pues entonces para ellos son necesarias compensaciones especiales, pero para ello pues no se le puede compensar a todos. Entonces lo que se hace es que se clasifica según su complejidad y pues así se mira y se analiza si es necesario hacerle una compensación especial a ello. Ya hablando sobre los proyectos que sean de asociaciones público-privadas de iniciativa privada, pues estos deben cumplir los mismos riesgos hablados, pero a excepción del riesgo de liquidez, pues este ya no entraría ahí como para estos tipos de iniciativas. Y pues ya cuando sean proyectos que tengan iniciativas completamente privadas pero con reembolsos públicos, pues serán regidos por la ley 1508 del 2012, el artículo 17 de la ley 1508 del 2012, y pues los desembolsos no pueden superar el 20% del presupuesto estimado. Y pues para los que sean de iniciativa privada y que no requieran desembolso de recursos públicos, pues el artículo 18 de la ley anterior es el que los regirá y se les podrá prorrogar si es necesario un 20% del tiempo estimado para el proyecto. Ya hablando sobre los mecanismos de mitigación, pues se puede hablar de que estos están regidos por el decreto 423 del 2001 y pues hay una subcuenta dentro del patrimonio autónomo de la ANI que se genera con los excedentes del mismo para pues poder asumir estos costos generados por los riesgos, y pues los datos históricos y los proyectos realizados pues servirán directamente para analizar y poder saber cómo mejorar el manejo de los riesgos para los proyectos. Muchas gracias a todos por escuchar.